¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa, Charlas Fiscales entre Amigos. Hoy realmente me encuentro bastante complacido en poder llevar la conducción de este programa, en donde hablaremos un tema no menos importante, en donde platicaremos trascendentalmente sobre cuestiones penales, fiscales, en las cuales el contribuyente puede estar cayendo. Y en ese sentido tengo dos invitados especiales, los cuales, aparte de que en algún momento fueron maestros del posgrado que hice en la Barra Nacional de Abogados, son grandes amigos, grandes profesionistas. Y en ese sentido, sí me gustaría reconocer esa parte, tanto del doctor Sinoé, el cual, aparte de ser mi amigo, como bien comento, pues es un excelente profesionista, un excelente litigante en materia fiscal y administrativo, y también por su parte el doctor Paulo César Pérez Cuevas. Doctor Sinoé, bienvenido. Gracias Juan por la invitación. Doctor Paulo, bienvenido de igual forma. Muchas gracias por la invitación, un orgullo estar aquí. Muchísimas gracias a ambos. Pues hoy el tema básicamente que vamos a platicar, como ya lo explicábamos justamente en el promocional, son de los principios penales aplicables al derecho fiscal y administrativo sancionador, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas cuestiones, en qué momento el empresario se encuentra en una contingencia, en qué momento cae en una situación de delito. Y para esto me gustaría simplemente dar una pequeña introducción, si me lo permiten, en donde hoy el eje principalmente ya marcado por la reforma propiamente del 2021, explica que el mayor poder de recaudación va a ser derivado de la fiscalización. Y hoy esa fiscalización se está viendo pues, en cuestiones de atención, ya sean gestiones... estaríamos hablando en facultades de comprobación o facultades de gestión que se podrían transformar posteriormente en un acto de molestia. En ese sentido, me gustaría, doctor Sinoé, que nos apoyara en determinado momento en dar cuáles son esos antecedentes en materia penal, dónde fue en donde la materia fiscal empezó a tener mayor fuerza en cuestiones penales y cuáles son esas fechas importantes que podríamos citar en este momento, por favor. Gracias, Juan. Efectivamente, el contexto se da y paradójicamente cuando hay una alternancia en el poder, es decir, cuando después de 70 años ingresa otro partido a gobernar, tanto la política fiscal como la política criminal se exacerba. Y esto es algo muy interesante desde la filosofía política, pero aún más interesante en el derecho. Se esperaría que en una alternancia se abrirían mayores libertades y no mayores facultades tanto punitivas como impositivas. Esto realmente no se ha detenido hasta hoy fecha. Hoy por hoy tenemos tipologías penales más agresivas e impuestos todavía más agresivos. Okay. Hoy por hoy encontramos no solo nuevos impuestos, sino metodologías para erosionar la base más estrictas. Debo decir también en descargo que también existe una cultura de legalidad inobservada o poco desarrollada, en la cual también los particulares se han abusado. Sin embargo, esto ha llevado a que tanto en la manera impositiva como en la punitiva, el Estado ha sumado tipologías que sanciona, conductas que sanciona, y desde luego las penas han sido aún mayores. No solo, y por lo que refieres, derivado de facultades de comprobación. Claro. Y quiero que sea aquí muy enfático, después lo va a hacer seguramente el doctor Paulo César, los delitos de resultado prácticamente no se han modificado, es decir, aquellos que requieren una facultad de comprobación para determinar el daño o perjuicio al fisco federal. Lo que se ha aumentado son los delitos de peligro o formales. Okay. Por ejemplo, es pedir una factura o adquirir una factura, que son conductas que aparentemente atacan o subyacen la factura que ampara operaciones inexistentes, pero también pensemos, alguien que emite una factura y que no se realiza la operación es inexistente en sí misma. Claro. Entonces el Estado ha en sí mismo, ahora con una alternancia, ahora democrática, y todo esto lo pongo entre comillas, que no es el foro, se podría discutir ampliamente en filosofía política, ha entendido que el hecho de que exista mayor regulación y mayor sanción a delitos, eso va a contrarrestar impunidad, claro, corrupción y va a llevar un cumplimiento. Eso en el mundo ha sido inversamente proporcional. Okay. Entre mayor regulación, más evasión, y entre más
sanciones punitivas, mayor impunidad. Okay. Porque hay tramos anteriores que requieren de eficacia, que requieren de una política real. El fisco no se debe dedicar, como un banco no se debe dedicar a meter gente en la cárcel, se debe dedicar a cobrar. Claro. No a meter gente en la cárcel y después mantenerla en la cárcel. Sí, digo que ahí es un tanto difícil de entender cuando a veces dan inclusive cuestiones de facilidades para poder sacar a criminales realmente importantes que sí realmente cometieron delitos interesantes y fuertes. Y en el tema del fiscal, ahí no hay pie para poder tener una equivocación. Simplemente desde un peso podríamos estar cometiendo un delito fiscal y ahorita lo vamos a ver porque yo creo que para todos aquellos que nos escuchan, una de las situaciones importantes en materia fiscal y penal es de que el delito se puede cometer desde un peso, no precisamente esperar a los 8.675.000 pesos más o menos que marca la ley, y que el delito como tal se podría tipificar como tal, aunque no le des efectos fiscales desde el primer peso. ¿Por qué? Porque al final, desde mi punto de vista, y ustedes son los expertos en ese sentido, el delito se está cometiendo desde la primera emisión de la propia factura, ¿no? Entonces, ese sería pues mi punto de vista al respecto. Creo yo que la autoridad sí se está dedicando a presionar al empresario, a orillarlo a que en determinado momento tenga miedo. Y en la situación particular, y yo creo que mi pregunta siguiente sería hacia el doctor Paulo, sobre esta situación que se está generando de temor o de miedo hacia el propio empresario, en donde recordemos que en este año o en este ejercicio se ha dedicado, o por ejemplo, a recaudar por medio de los grandes contribuyentes y meterles, infundarles esa cuestión de temor en donde dicen, ¿sabes qué? Voy a sancionar a los grandes para que los pequeños tomen como referencia esa cuestión y se alineen, ¿no? Y hoy creo que está funcionando esa política desde mi punto de vista, en donde ya los pequeños dicen, bueno, si ya están tocando a los grandes, ¿qué me puedo esperar yo? ¿No? Adelante, por favor, y bienvenido, Así es, doctor. Un honor participar contigo en esta charla. Gracias. Creo que la última parte de lo que estás comentando, cualquier penalista identificaría que es un tema de prevención general y especial. Una amenaza hacia la sociedad, pero también hacia el contribuyente específico que está incumpliendo una obligación. Hace un momento te referías un poquito a cuál es el origen de toda esta pretensión del Estado que tiene una naturaleza punitiva. Debemos recordar, por ejemplo, para principios penales aplicables al derecho administrativo sancionador, y creo que ahí está la clave, de poder hacer un control, por ejemplo, el artículo 69, que es del Código Fiscal de la Federación, que es la antesala del delito de defraudación fiscal con resultado material, o del otro delito del 113 bis del Código Fiscal de la Federación. La antesala de estos dos delitos es justamente el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Pero hay varias condiciones que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo desde el punto de vista penal. Y la primera es la siguiente. La tesis 99 del 2006, que emite el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que justamente tenemos que poner ahí el ojo, porque la emite el Pleno de la Corte en una acción de inconstitucionalidad que analiza un caso de un municipio del estado de Chiapas sobre una multa fija de un impuesto que se tenía que cobrar ahí. Y a partir de esa tesis, lo que interpreta el Pleno de la Corte es que mientras el derecho administrativo y fiscal sancionador no tengan sus propias reglas claras de aplicación en esta materia de sanción, pues pueden acudir a las técnicas garantistas del derecho penal. ¿Qué significa esto? Pues un gran cambio de paradigma. Porque si tú le preguntas a un fiscalista o a un administrativista sobre cuáles son estas reglas, el enfoque que va a tener es totalmente distinto al derecho penal. El ejemplo claro está justamente en esto. Toda la jurisprudencia que se ha emitido en base al análisis del 69 del Código Fiscal de la Federación no viene de la primera sala de la Corte donde está la sede penal, sino que todas las interpretaciones que vienen sobre el 69 vienen justamente de la segunda sala de la Corte. ¿Qué quiere decir? Con una perspectiva fiscalista o administrativista. ¿Por qué digo lo siguiente? Cuando uno revisa todos los precedentes sobre 69, te das cuenta que parece esta norma como algo inmaculado. Okay. ¿Por qué inmaculado?
Se dice que el 69B no viola la presunción de inocencia en su regla de trato procesal, que no viola la presunción de inocencia en su vertiente de no inversión de la carga de la prueba, que no viola el derecho a la libertad de trabajo porque te cancelen un sello digital. Y tú empiezas a ver la serie de precedentes que hay ahí y parecería que esta norma es inmaculada desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista penal nos tendríamos que hacer varias preguntas. ¿Por qué? A la luz del 69B del Código Fiscal de la Federación, quien debe demostrar que las operaciones existen es el contribuyente. Quien tiene que aportar pruebas es el contribuyente. Quien tiene menor plazo para demostrar esto es el contribuyente. Okay. A quien se le considera culpable desde el nombre del procedimiento es el contribuyente. Es decir, un procedimiento de presunción de que las operaciones no existen. No es al revés como opera en penal, donde justamente eres inocente hasta que la autoridad no demuestre con pruebas objetivas que es culpable. Entonces, a la luz de estas consideraciones, uno de los principales puntos de partida que tenemos que considerar, me parece que de la mayor importancia, es que el análisis de esta norma no se ha hecho en la primera sala de la Corte, se ha hecho en la segunda sala de la Corte. Entonces, cuando yo me pregunto sobre principios penales aplicables al derecho administrativo de sanción, la tesis del Pleno data del 2006, ya tenemos más de 15 años y no tenemos un ordenamiento jurídico que haya construido sus propias técnicas garantistas en fiscal o administrativo sancionado. ¿Qué quiere decir? Que es sumamente complicado que un fiscalista aplique reglas penales, como deberían ser, para analizar una norma de este tipo. ¿Y esa tarea a quién se le atribuye es que debería de ser doctor? Aquí, por supuesto que si asumimos el gran reto de que de una materia como la penal se traigan principios que no son comúnmente aplicados a administrativo y fiscal, pues tendríamos que tener una orientación de penal. Okay. Exactamente. ¿Y por qué lo digo? Un ejemplo nada más. Tenemos dos delitos que se pueden dar con sede en el 69. La defraudación fiscal y el 113 bis. Okay. Pero en un delito necesito un resultado material y en el otro no necesito. Basta con que expida, adquiera, enajene una factura para que sea el delito. Como penalista yo diría, el principio de antijuricidad material exige no solo que viole la ley, sino que ponga en riesgo de manera real o auténtica el bien jurídico protegido por la norma. Con solo adquirir o comprar una factura, no pones en riesgo de manera auténtica el bien jurídico. Claro. Este principio analizado penalmente sería muy difícil de comprobar para ese delito. Y hace un momento te referías a algo muy interesante, porque parece que en el derecho administrativo y fiscal de sanción la norma es más enérgica y amenaza de manera más severa. El problema es que cuando llegamos a sede penal, que un juez de control tiene en su sede penal, fiscal, un asunto, se puede caer en menos de 3 segundos porque no cumple las reglas del derecho penal. Por ejemplo, el 69B dice que si tú simulas una operación, entonces encuadras en el 69B con todas las consecuencias que prevé el artículo: cancelación de sello digital, publicación en la lista. Cuando llegas a sede penal, esta norma se puede desquebrajar incluso por prueba ilícita. Okay. Y se puede desquebrajar porque la simulación para efectos de un delito es un elemento normativo que debe comprobarse. El Código Civil prevé un procedimiento especial para que una autoridad pueda declarar la simulación de un acto jurídico. Incluso el Código Civil dice que en daño a la hacienda pública, el Ministerio Público debe solicitar que se simuló una operación. Esto jamás lo vemos en el 69B. Claro. Pero en sede penal es un requisito que debe cumplirse. Estas son como dos ópticas totalmente diferentes. En la materia, digamos, de amenaza y de sanción administrativa y fiscal, parece muy enérgica la norma. El problema es que siente un contribuyente que ya le cancelaste un sello digital, que su proyecto de vida de la empresa se ve en riesgo, y cuando llega a penal dice: ¿y cómo se cayó todo esto? Claro. Y entonces ya no es tan enérgica la norma en su última consecuencia, que es el derecho penal. Claro, perfecto. Y yo creo que tocas dos puntos importantes, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y me gustaría darle la palabra al doctor Sinoé, qué pasaría en el ejemplo de que yo adquiero
Y no porque yo así lo desee, sino porque mi empresa no tiene los controles correctos en materia contable, fiscal, podríamos llamarlo un control interno de manera correcta, y no preveo justamente tener posiblemente un proceso para verificar a mis proveedores, ¿no? Y yo opero con una empresa que está catalogada dentro del 69, ¿no? ¿Qué pasaría en ese sentido cuando yo no me doy cuenta de esa parte? Y ahorita ya me gustaría entrar un poquito más en materia, pero retomando lo que dice el doctor Paulo, ahí, ¿qué sucede, doctor? O sea, ¿por qué realmente inmediatamente se voltean con la empresa que deduce y realmente a quien, desde mi punto de vista, quien tiene el mayor perjuicio es la empresa que deduce el impuesto como tal? O más bien, perdón, el gasto, ¿no? Así es. Bueno, ahora típicamente se ha usado la palabra compliance. Es decir, hoy por hoy una empresa o persona física o moral, es decir, quien sea, quien no solo realiza operaciones por las que factura, sino recibe operaciones facturables por las que deduce, que típicamente ahora se les conoce como EDOs, o empresa que deduce operaciones. Entiéndase también personas físicas. Se tendría que llevar un compliance, pero hay un desfase temporal. Claro. Por ahí en tu primera intervención hablabas de facultades de comprobación y gestión. Las facultades de comprobación son a bote pasado, es decir, examinan lo que ya pasó. Las facultades de gestión, que desde mi punto de vista es una invención totalmente anacrónica y desfasada de cualquier lógica, es que gestión es gestar, es producir. Entonces, la gestión también se produce en sanciones, se produce en impuestos. Gestión es una cotorreada, claro, decirlo de alguna manera. Todo se gesta, hasta el ser humano gesta. Sí. ¿No? Entonces, en sí mismo es una palabra que alguien creyó ponerla a fundar en una sentencia, que no irrumpe ni siquiera o pasa un examen de lógica. Okay. ¿No? Se gestan tanto sanciones como facultades de comprobación, como cuestiones constitutivas o declarativas. Todo se gesta en tanto que se materializa de entrada. En ese sentido, esas personas ahora tienen que hacer un compliance, pero hay un desfase temporal. ¿Qué pasa si yo sí celebro una operación cuando no había salido en la lista definitiva? Claro. Y aparte, aunque también, desafortunadamente, también en esa tesis la Corte, desde mi punto de vista, no coincide con un examen de lógica, dice que lo que se califica en el 69 es la operación inexistente. Mentira, publican contribuyentes. Claro. Esa es una sanción subjetiva que tiende a afectar al sujeto y a los que tuvieron relación con ello. Eso se llama penas infamantes, que por cierto están prohibidas en el artículo 22. Okay. Y es un tema que no ha abordado necesariamente la Corte y son plenas del medievo. La letra escarlata, ¿no? El axioma es quemar a la gente, estigmatizarla, lo cual rompe con incluso las potestades o las finalidades que tiene toda una sanción. Una sanción no tiene un fin de prevención general o prevención específica. Claro. Para reinsertar el sujeto o readaptarlo. Ahora ya en materia penal hablamos de reinserciones. Pero no es estigmatizarlo y no es destruir al sujeto, porque esa ya sería una pena excesiva. En ese sentido, quien contrata tiene que llevar esos aspectos, pero después, en caso de que contrató, celebró la operación y después resulta que salió en 69 veces su proveedor, tiene que realizar todavía una serie de circunstancias específicas de labores ya correctivas. Es decir, preparar la materialidad porque me pueden juzgar que eso no era deducible, claro, de entrada, al celebrar y haber quemado al expedidor de factura de entrada. Y otros desfases como el que te decía, cuestiones totalmente inintencionales respecto de una factura que se emite, me equivoqué, se duplicó y ya exige un reproche hasta penal. Claro. Como bien dice el doctor Paulo, es más draconiana la norma fiscal administrativa que la propia penal. ¿Por qué? Porque la fiscal no tiene el grado de exigencia, rompe con los principios claramente de inocencia. Es una cuestión puramente de peligrosidad de la gente. Lo único que requiere es hacer declaraciones generales. Okay. Y sumarte tal cual. No toman ni en cuenta los medios de ejecución ni las condiciones subjetivas del actor.
Por lo tanto, esa tesis de la segunda sala, donde los principios penales con matizaciones la aplican al derecho tributario, está muy mermada. Entonces rompe el principio de presunción de inocencia y desde luego la adquirencia de buena fe, Claro. que por cierto también está prevista en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Podríamos considerar, y yo obviamente no litigando y no atendiendo cuestiones pues penales, sin embargo, como pregunta hacia ustedes es el formato del 32D, que yo lo solicito a mis clientes, que inclusive nada más eso lo solicitaban las propias entidades de gobierno para garantizar que estaban al corriente con todos los proveedores que tenía. Sin embargo, ya se duplicó o lo llevan a cabo muchas empresas del sector privado como una medida de control. Ese 32D podría ser una prueba plena. No, también captura un momento específico. O sea, tú estás ahorita en cumplimiento positivo, pero no quiere decir que al rato no lo estés. En 2 minutos después. Y recordemos que en el propio 32D no viene si ya mandé contabilidad electrónica. No viene si ya tengo al corriente posiblemente actividades vulnerables, si es que hago actividades vulnerables. Sin embargo, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Yo en ese momento, para la autoridad, estoy al corriente en mis cuestiones de obligaciones fiscales. Yo podría decirle, ¿tú me avalaste que efectivamente esta es una prueba plena de que sí podría yo operar o de plano no se podría? No habría seguridad en esto. Ok. No habría seguridad en esto, en primera, porque no hay una directriz ni normativa ni jurisprudencial al efecto. Es más, como también en nuestro despacho defendemos servidores públicos, Sí. no sería raro decir, ok, lo tuviste en el 32D al presentar, por ejemplo, en una licitación, propuestas, y en el transcurso, después de las propuestas, salió en incumplimiento. Bueno, ¿qué grado de exigibilidad? ¿No? Eso lo veríamos en los servidores públicos o respecto de personas que incluso hasta para darte un crédito te piden el 32D. Sí, claro. Para darte un crédito. ¿Qué captura? Una foto, no la película. Sí, claro. Sí, así es. ¿No? Así es. ¿Qué tanto eso influiría en una cuestión extintiva o de excusa para un delito fiscal? Pues bueno, de eso abundará más Paulo César. Pero de entrada administrativamente no hay ese timing. No lo hay. Perfecto. Muy bien. Pues, doctor Paulo, y muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Sinoé. Me gustaría que a toda la gente que nos está siguiendo ahorita por medio de Facebook, nos mencionaras cuál es la diferencia entre una infracción, una multa y ya como tal un delito, para poder empezar a situar cuáles son esas sanciones que la propia autoridad son las que aplica y en qué momento los podría aplicar. Sí, no sé si me permitas Sí, antes de pasar este tema de la diferencia de la sanción y un delito. Has tocado un tema sumamente interesante con el 32D del Código Fiscal de la Federación. Tenemos casos que desde el punto de vista pragmático, Sí. con servidores públicos sancionados, iniciado un procedimiento, no obstante que cuando celebraron la licitación, ni siquiera existía el 32D del Código Fiscal. Okay. ¿No? Uno lo ve muy clarito y dices, no tenía yo la obligación de cerciorarme si con la persona que voy a contratar está en la lista. Pero otro de los temas interesantes es que la norma no te dice en qué momento, si en la publicación inicial o en la definitiva, o en qué momento va a surtir efectos que no puedas contratar. Aquí el derecho penal respondería de la siguiente manera, es decir, presunción de inocencia en la vertiente de trato procesal es que lo trato como culpable hasta que no haya una sentencia definitiva. Y esto quiere decir que hasta que no pierdas un amparo respecto de esa lista definitiva no te podrían tratar como culpable, pero vemos que justamente por la falta de aplicación de estos principios penales como se debe, incluso ni siquiera penales, constitucionales, Claro. como se debe, pues se cometen una serie de infracciones tremendas en materia de fiscal y administrativo sancionado. Nada más quisiera apuntar eso porque este tema del 32D es sumamente importante y lo podríamos controlar con presunción de inocencia debidamente aplicado, ¿no? Pero vemos que no se aplica de esa Sí, manera. yo les hago el comentario del 32D porque para mí particularmente dentro de esa política de control que yo podré implementar como contador, no como rector o como le llaman hoy oficial de cumplimiento en materia fiscal, yo te podría decir, para mí, yo podría hacer un control interno con contratos,
con fecha cierta, si me lo permiten, con el 32D, con estar verificando que no esté dentro de los listados, verificar propiamente, hacer una investigación con la propia acta constitutiva de la empresa, en donde verifique y analice a los propios socios, si tienen el perfil de un socio, si no tienen el perfil de un socio, porque muchas veces nos encontramos con que los socios pues son personas de 69 años o de 18 años que son estudiantes y que no tienen el perfil de un empresario. Habría que ver cuál es el patrimonio, dónde viven, qué es lo que están haciendo, cuál es su actividad normal, que particularmente son de las cuestiones que yo en su momento a mis clientes son los que yo recomiendo de primera instancia. Sin embargo, ¿qué tendría que venir amarrado con esto? Justamente lo que ya comentaba el doctor Sinoé, un tema de control interno, un tema de compliance corporativo que le permita a la propia empresa identificar con quién sí, con quién no puede operar, ¿no? Para poder evitar o salvaguardar cuestiones de patrimonio y hasta la propia libertad de los socios, ¿no? Que ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, eso serían como tal, no sé si quieran comentar algo más. Lo que creo que sí valdría la pena comentar es que como un factor real que vemos, pues no solo desde el punto de vista académico, de estudio, sino desde un punto de vista pragmático es lo siguiente. Es decir, tú a un juez penal le propones un sobreseimiento porque la norma no estaba vigente y te resuelve de inmediato. Pero lo que vemos en administrativo y fiscal sancionador es que con independencia de que tú tienes tu compliance, tu contrato de fecha cierta, es difícil que la autoridad que tiene el primer contacto con esas conductas te libere. Okay. ¿Por qué? Porque hay una persecución. Es decir, si una autoridad te liberara por 69B, tal vez lo sanciona, alguien va a sancionar a esa autoridad que te está liberando. Entonces hay una mala idea de aplicación de esos principios. No son concesiones, son derechos que deberían respetarse. Perfecto. Entonces creo que ahí hay un punto importante. Muchísimas y por el gracias. otro lado, atendiendo a esta diferencia de la pena, de la sanción, pues claro que hay una diferencia marcada. También justamente la segunda sala de la Corte ha determinado que el derecho administrativo y fiscal de sanción, igual que el penal, comparten su naturaleza punitiva. Es decir, un establecimiento de persecución de una conducta y que tenga como consecuencia una sanción. El derecho penal también pone multas, pero el derecho administrativo y fiscal también pone multas y ciertas sanciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el derecho penal es una de las materias que es la última razón del Estado, la más enérgica para combatir una conducta que no se puede controlar en sede administrativa. Obviamente, pues el derecho penal participa de privación de la libertad, que es algo sumamente grave y que no tiene el derecho administrativo, digamos, en condiciones generales, ¿no? La distinción sería pues, que el derecho penal al perseguir delitos, claro que es más enérgico, invade otros aspectos o derechos fundamentales de la persona, como la misma privación de la libertad. Claro. Los empresarios, imaginemos que por un incumplimiento de obligaciones puedan ir a prisión, pues es un tema que invade su proyecto de vida, su persona, su libertad, y esta es la gran diferencia, ¿no? Okay. Si se queda en una materia previa, que es como preventiva, o si trasciende a la materia más enérgica de la que cuenta el Estado, que es el ius punendi, o el derecho penal, justamente. Ok, perfecto. Doctor, me gustaría que, para que quedara un poquito más en modo de ejemplo, nos pudiera compartir una cuestión de una infracción, cuáles son las sanciones, un ejemplo, y cosa contraria, por ejemplo, con el tema de una cuestión ya que entraría una parte penal, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el tema del RFC. Y yo pongo un primer ejemplo y ya posteriormente, si ustedes tienen algún otro que pueda retroalimentar a nuestros amigos para que puedan identificar cuáles son el tema de las infracciones y cuáles son el tema de las penalidades. Se me ocurre, por ejemplo, la obligación que tienen todos aquellos al inscribir al RFC cuando van a aperturar una cuenta bancaria. Estaríamos aquí frente a una situación de una multa o una sanción en cuestión simplemente de una infracción. ¿Por qué? Porque no se estaría cumpliendo propiamente esa parte de inscribir a quien va a solicitar una apertura de una cuenta bancaria e inscribirlo al RFC cuando ya lo marca el propio artículo 70-72 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Cosa contraria, si por ejemplo yo llevo documentación falsa para aperturar cuentas bancarias, aperturo las cuentas bancarias y esa empresa se dedica pues al deporte nacional, ¿no? Que es básicamente venta de facturas. En esa situación, ¿habría las diferencias propiamente de una infracción y de una cuestión penal?
Sí, pero son reproches en materias especializadas distintas. Para acotarlo, ahorita te pongo un ejemplo de la materia Claro. fiscal represiva y fiscal penal. Ok. Pero lo que tú refieres, por ejemplo, ahí, tú no das de alta a alguien teniendo la obligación de darlo, quizás quede en una infracción administrativa. O sea, ¿a qué me refiero? Que por antonomasia se rige por la finalidad de cualquier acto administrativo o de gobierno específico. Es decir, la finalidad de una infracción administrativa es que cuando el bien jurídico no se encuentra totalmente destrabajado, hay un reencauzamiento para que se dé este aspecto. Cuando entra el derecho penal, dado su principio de última ratio, es de que el bien jurídico tutelado ha quedado sumamente dañado o desquebrajado. Por lo tanto, es necesidad de sacar a la gente, reinsertarlo, readaptarlo. Ok. En otros derechos, extinguirlo, como la pena de muerte. En el caso específico que tú pones, pues sí, hay un problema claramente fiscal, pero en el caso es de que yo cometa delitos respecto a información falsa dada a una institución de crédito, el reproche no es de índole fiscal, es de índole financiero. Hay delitos financieros en ese sentido. Ok. Y el reproche será financiero, porque eso no necesariamente te llevó a la omisión o no de impuestos, independientemente que después resultasen cuestiones de omisión y de resultado dañoso fiscal. Ok. Otro ejemplo sería, por ejemplo, para que lo tengan muy claro, esa delgada línea entre lo fiscal administrativo y lo fiscal penal. Y regresando a la base de tu RFC o del ejemplo de RFC, el domicilio fiscal. Claro. El domicilio fiscal, si lo doy con imprecisiones o no, puede haber una infracción administrativa, pero el problema es de que la desocupación o no tener un domicilio fiscal sí te lleva a un delito. Ok, el no tener un domicilio sí, fiscal. claro, y ahí tenemos toda la pragmática que hemos tenido en el despacho atendiendo, ojo, desocupaciones de domicilio o no localizaciones. Entonces, por eso es muy importante el compliance. El domicilio fiscal tiene que estar verificado y, en su caso, calificado. La verificación la hace, en su caso, recaudación, y la calificación la hace auditoría fiscal. En el tema particularmente que comenta, doctor, sobre el delito que estaría cometiendo en temas de domicilio fiscal, ¿cuál sería ese delito que estaría cometiendo como tal? Desocupación o no localización. Ok. En el domicilio fiscal. Hay una tipología específica respecto al domicilio y es la misma conducta, con dos reproches. Entonces ahí no solo entramos a una sobrepunidad, con lo que en materia fiscal decimos sobreimposición. Aquí, claro, bueno, existe una sobrepunidad. ¿Por qué? Porque hay una sanción administrativa y aparte una sanción de índole penal, las cuales subsisten y coexisten independientemente, con ciertos reproches obviamente penales y administrativos, que es muy importante. Por eso es de que permeemos a una cultura de legalidad, una cultura de la prevención y no de la corrección. Claro. Porque muchas veces al contador, al abogado, al médico nos van a ver cuando ya están en una situación problemática, o en el caso de un médico, cuando ya se está enfrentando un síntoma que connota una enfermedad. Por eso es muy importante que se sepa que en materia fiscal por lo menos hay una muy delgada línea en ciertas tipologías que se pueden perseguir simultáneamente con gravosos resultados. Perfecto. Doctor, si gustas compartirnos alguna de igual analogía sobre similar. todo en este tema que acabas de comentar, el 110 del Código Fiscal de la Federación regula los delitos contra el Registro Federal de Contribuyentes. Okay. Y una de las hipótesis específicas es dar datos falsos del Registro Federal de Contribuyentes. Pero aquí es donde viene la pregunta de un penalista siempre, ¿no? Es decir, ¿realmente queremos tener principios penales aplicables al administrativo de sanción? Porque aquí lo primero que le salta a la vista a un penalista es saber, principio de exacta aplicación de la ley. Si tú me dices que yo cometo un delito por dar datos falsos, son datos falsos, no que mi domicilio no esté localizado. Claro. Son categorías de pensamiento completamente diferentes. Hemos tenido casos de empresas, ¿no?, de empresarios, que de pronto hacen un cambio de domicilio fiscal y cuando va el verificador del domicilio dice no lo encontré, me dijeron los vecinos que no está, que no es el domicilio, que ni es una empresa. Con esa simple información se presenta la denuncia por delito contra el RFC por no estar localizado el domicilio, como si eso equivaliera o fuera un equivalente de un dato falso.
Con esta información se integra una carpeta de investigación y al apoderado de la empresa lo están citando en un penal de máxima seguridad para su audiencia inicial frente a un juez de control, pudiéndose quedar detenido con una medida cautelar de prisión justificada. Okay. Entonces, imaginemos el escenario al que se enfrenta alguien que representa una empresa porque el verificador dijo que el domicilio no está localizado. No, que es falso. Sí. Que no está localizado. Esto quebranta naturalmente el principio de exacta aplicación de la ley. Claro. Y una de las consecuencias más graves a las que nos enfrentamos en la realidad, nosotros llevamos al obligado, lo presentamos con el juez de control y lo primero que nos preguntamos, ¿este delito es de resultado material o formal? Porque detrás de la localización del domicilio está la intención recaudatoria de la autoridad y lo que quiere es cobrarte un crédito fiscal o una obligación que no cumpliste. Pero este delito se da nada más por el domicilio no localizado. Okay. A veces nosotros planteamos, conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la autoridad hacendaria, celebremos un acuerdo reparatorio, que es una salida alterna de solución al conflicto penal. Si tú dices que el domicilio no está localizado, yo me encargo de mostrarte que está localizado y que la empresa está ahí. Y entonces llevamos un acuerdo reparatorio. La misma autoridad hacendaria a veces desconoce que se pueda celebrar un acuerdo reparatorio. No quieren ir a las audiencias a celebrar estos acuerdos frente al juez de que yo me comprometo a que el domicilio va a estar localizado para el cumplimiento de las obligaciones, porque se confunde el incumplimiento de las obligaciones o los créditos fiscales con los datos del RFC. Pero el escenario material al que enfrentas a la empresa, a los apoderados, de ir a un penal de máxima seguridad a discutir este tipo de temas, creo que son de la mayor relevancia. Claro. Porque no puede equivaler un domicilio no localizado a la falsedad de datos. Claro, Creo que por eso es importante repensar esto de los principios penales que como dije hace un ratito, ni siquiera son principios penales, son principios constitucionales. Claro. Que tienen que aplicarse de manera transversal. Creo que ahí, como decía Ronald Dworkin, es momento de tomar los derechos en serio. Efectivamente. Sí, digo, y vaya, para todas aquellas personas que nos están viendo en esta transmisión, yo creo que este puede ser un parteaguas para justamente generar lo que ya bien comenta el doctor Sinoé, lo que bien comenta el doctor Pablo César, en donde sí tendremos que tener principalmente cuidado con cuestiones pues esenciales, ¿no? De cuidar un cambio de domicilio, de hacer la verificación, que muchas veces creemos que es muy sencillo ¿sabes qué? Pues cambia, ¿no? Cambia el domicilio 2, 3, 4 veces y sin hacer una verificación y no sabemos realmente las consecuencias nosotros como contadores, las consecuencias penales que podrá contraer, ¿no? Digo, yo creo que nos dan un panorama muchísimo más amplio en el sentido de estas situaciones que se pueden presentar en materia penal. Fíjate, otro dato, si me lo permiten, y que quisiera retomar, que es muy recurrente dentro de las empresas, es el tema de las retenciones que les hacen a los trabajadores en cuestión de salarios o asimilados, ¿no? Que ahorita me gustaría tomar 2 puntos en cuestión de asimilados y otro punto también en cuestión de salarios. Pero bueno, el principal, en cuestión de salarios, ¿qué pasa cuando el retenedor, que sería el patrón, no paga las contribuciones de los trabajadores? Ahí estaríamos, y así lo marca la propia ley del impuesto sobre la renta, en donde el obligado a retener y a hacer el pago del entero, porque se lo estoy descontando al trabajador, es el propio patrón. Sin embargo, ¿estaríamos incurriendo en un delito o en una infracción, doctor? No, en las dos cosas. Okay. Y tratándose no solo de una infracción, sino es un delito calificado, bueno, y en su equiparable todavía más gravoso. El telos o el kerne de esa acción es que, con mayor razón, tú estás fungiendo por trabajo forzado, no remunerado, siendo el recaudador de Hacienda, de entrada. Claro que puedes deducir lo que gastes en hacer las retenciones y cálculos, pero se considera ese bien jurídico especialmente protegido porque se trata de impuestos que pagan terceros, pero que tú enteras de entrada. Entonces, se establece una penalidad equiparada, o equiparable, equiparada sería la palabra correcta, respecto a esas circunstancias específicas, tratando de tutelar específicamente gravoso,
no solo el impuesto para ti, sino el impuesto que tú estás forzado a recaudar de otros. Y eso pasa en las recaudadas, en las retenidas, o en el caso del IVA, obviamente, aquellas que tengo yo que enterar, tal cual, porque se entiende especialmente gravoso. Okay. Entonces, claro, todo esto es malo, pero aún sería peor que tengas una defraudación fiscal equiparada precisamente por esa retención mala vida. Que propiamente lo establece la propia ley, que cuando sea una situación de este tipo, se va a incrementar la pena hasta un 50%, si no me equivoco, ¿no? Sí, calificativa. Entonces, en ese sentido, pues, ahora mi pregunta sería, ¿el tema penal vendría para el patrón o para el retenedor que fue quien tuvo o quien hizo el hecho generador? Si estoy mal, corríjame. Sí. ¿Para quién sería ahí el problema? Claramente el retenedor. El retenedor. Recordemos que hay un sujeto directo y un sujeto indirecto de la relación tributaria. Okay. Aquí lo voy a poner en términos coloquiales. Aquí la obligación que establece la norma fiscal es no quién se la hizo, sino quién se la paga. Okay. Y claramente, si tú eres de esos héroes empresarios que dan empleo en este país, en el cual es paradójico que somos un país que necesita empleo, y grabamos el pagar una nómina, eso nos debe de llamar mucho la atención, porque si fueras empresario, yo te digo, lo mismo que hace un trabajador, lo hace una máquina, pero la máquina no te mete en un problema de retención. Claro. De entrada. Entonces yo te diría, especialmente el ser empresario, ser retenedor, ser patrón, requiere un compliance 20 veces mayor, ¿no? El trabajador no. No te reclama retención y no te reclama prestaciones cuando se va, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente. Bueno, perfecto. Ahora, en el tema de asimilados, yo creo que es bien sabido y hoy toma principal relevancia con esa modificación que se hizo al artículo 94, en donde básicamente se incrementó o se limitó hasta 75 millones de pesos el hecho de poder hacer un pago de asimilados. ¿Esto por qué? Porque el esquema general era de que se pagaban por medio de asimilados y la empresa que pagaba no efectuaba el pago de las retenciones propiamente. Se generó un listado de empresarios importantes del país, los cuales hoy tienen una contingencia en materia penal, justamente por no pagar esta retención, ¿no? Y lo platicaba justamente hace un par de semanas que grabamos desde Iztapa con otro de nuestros compañeros de aquí de la capacitadora y traían un tema justamente con un empresario en donde este empresario tiene esta situación, tiene esta contingencia, pero a él sí le están reclamando, derivado de un tema de asimilados, este pago de impuestos. Aquí, ¿por qué habría diferencias, doctor, en un tema de salarios en diferencia con un tema de asimilados? Es muy común y la verdad es que tienen una posición muy cómoda. Lo que hacen es que, a ver, tú te asimilaste a salarios, perfecto. El primer problema es la materialidad específica por el cual te asimilas. Es decir, ¿cuál fue la prestación de servicios personales independientes que optaste porque te asimilaran y no darte un recibo de honorarios? Muy independiente de que esa asimiladora no retenga ni pague los impuestos correlativos, pues obviamente esa empresa por lo regular va a ser una empresa de papel. Claro. ¿No? He escuchado historias de que no, nosotros tenemos subsidio al empleo, tenemos IVA acreditable. Habría que ser muy infantil para creer esos aspectos, porque para que tuvieran un subsidio al empleo de ese tamaño para darte una asimilación, pues estamos hablando de Walmart, ¿no? Que sí, tiene claro, un montón de empleados a un salario mínimo. De ahí en fuera no es posible eso. Sin embargo, es muy simple para Hacienda. Desnaturaliza o desconoce los ingresos. Independientemente de que me la pague, ya sea en 69B, me la pague en una defraudación fiscal, ese retenedor mal habido de asimilación, me voy en contra de la persona física. Okay. Primero, desnaturalizo el ingreso. Y entonces ya no estoy hablando de capítulo asimilado del título cuarto. Me voy al capítulo 9 del título cuarto. Al desconocerte. Otros ingresos. Otros ingresos, ok. Ese sería el amable en fiscal, ¿no? Sí. Ok, está bien. No juegues conmigo, no voy a andar correteando al asimilador, pero a ti que te asimilaste, como tú no me compruebas que es un ingreso por servicios personales independientes, desnaturalizo y desconozco el ingreso. Y si desconozco el ingreso como una asimilación de salarios
que proveniente de un servicio personal independiente, eso pasa al capítulo 9 a otros ingresos y tributas totalmente al tope. Ok, perfecto. Que aquí, por ejemplo, el tema de la materialidad, ¿qué sucedería? Digo, porque también me he enterado de casos, de ese tipo de situaciones en donde yo le presto servicios, me dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a contratar por asimilados. Y digo, ok, vale, ¿no? No pagan las retenciones, ¿no? Pero yo realmente sí estoy prestando un servicio. No pagan las retenciones. ¿Cómo podría defenderse en este caso ese contribuyente ante una situación en donde nada más firmas un contrato propiamente de asimilados? Pues precisamente sosteniendo la materialidad de esa circunstancia, con los extremos básicos de ello. Para no herir susceptibilidad, yo le diría, pues los que somos profesores y que en su mayoría nos asimilan las instituciones educativas, pues va desde el contrato de prestación de servicios, los horarios o mis horarios de dar clase, las comunicaciones correlativas, el acta de calificación, que a su vez si tenía rebo esa cuestión, esa prestación de servicios, debían estar altas en SEP. Claro. Entonces de esa manera, a ese grado de profundidad lo tendría que hacer. Y si me preguntas, desde luego dependiendo pues, del ingreso, una de esas hasta cotejado el contrato ante fedatario público, para darle fecha cierta. De esa manera pues no te podrían desnaturalizar a ti el ingreso y sí seguir al que asimiló y no retuvo y mucho menos se enteró la respectiva circunstancia. Entonces, ahí el compliance, pues sí hay que tenerlo muy amarrado. Muy amarrado, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Sinoé. Doctor Paulo, ¿algunos comentarios que quieras agregar? Sí, por supuesto, no soporta uno la tentación de hacer algún comentario. Hace un momento preguntaba si se conecta con lo que le acabas de preguntar al doctor Sinoé para mantener un hilo conductor. Tú dices, pues, ¿quién es el responsable? La empresa, el apoderado, etcétera. El derecho penal sí tiene normas básicas para identificar quién cometió un delito. Este tema se llama de la autoría o la participación. O eres autor material, o intelectual, o coautor, o auxiliador, o instigador, o encubridor. Cuando uno ve todos estos procedimientos administrativos de sanción, pues falta una norma que te diga quién es el responsable de esas conductas para establecer los tramos de responsabilidad de cada persona. Esto en materia penal se llama muy básico y muy sencillo, principio de culpabilidad independiente. ¿Por qué? En administrativo de sanción puedes tú hacer responsables a todos los que intervienen en una operación. Pero en sede penal yo tengo que identificar quién fue el que fraguó la conducta, quién es el que aportó una conducta esencial para producir esos resultados típicos. Y es aquí donde decíamos, el principio de culpabilidad independiente realmente se aplica al administrativo y fiscal de sanción, porque pues da lo mismo que un apoderado por tener la firma electrónica, lo haces responsable, lo citas, lo llevas al penal, y la empresa y las demás personas que pudieron contribuir, o qué tal si actuó por instrucciones de alguien más, como un autor mediato. Y esto no se define claramente en la materia previa de administrativo y fiscal de sanción. Estos son los problemas a los que se enfrenta el derecho penal ya cuando estas conductas trascienden. Claro. Porque ahí ya no es tan sencillo dar cumplimiento a esto que se dice muy sencillo, el principio de tipicidad es aplicable al administrativo y fiscal de sanción. Ojo con eso, porque tipicidad es exacta aplicación de la ley y la integración de todos y cada uno de los elementos. Faltando uno, no hay delito. Faltando solo un concepto, no habrá delito. Entonces este es el tema interesante que me parece que tiene que irse delineando, ¿no? Claro. Porque por más que yo sea apoderado de una empresa y tenga la firma y expedí facturas o realicé ciertas conductas, y la empresa, ¿cómo está ahí los tramos de responsabilidad? Que tienen que ver justamente con el compliance, ¿no? Claro. Con ciertas partes antes de definir dentro de la empresa quién será el responsable para estos fines. Perfecto. Pues yo creo que ya llevamos ahorita bastante ya de programa, ya llevamos cerca de 1 hora. Me gustaría invitar a todas aquellas personas que nos están siguiendo por medio del Facebook Live, que se unan a poder hacer las consultas con el doctor Sinoé y con el doctor Paulo. Las esperamos, las preguntas que se puedan generar, y vamos a seguir, yo creo que dando algunos ejemplos de cuáles podrán ser, y posteriormente 3 principios que yo creo que son esenciales y que son los que marcan una defensa desde mi punto de vista. Ustedes son expertos y si quieren tocar algún otro, pues adelante. Será el principio de tipicidad, el principio de presunción de inocencia y el de autoincriminación, ¿no? Que particularmente el de autoincriminación a mí me genera ahí una duda que ahorita más adelante, ya que toquemos los principios,
¿qué pasa cuando yo le entrego información a la autoridad, ¿no? Cuando yo entrego esa información y la autoridad lo ocupa para poder autoincriminarme o agravar en ese caso o enjuiciarme ya en un tema penal fiscal, ¿no? Entonces, ahorita ahí dejo esa pregunta. Me gustaría seguir con algunos otros puntos, particularmente a nosotros como contadores, abogados que nos siguen, que yo creo que son las conductas recurrentes que podemos caer en una situación y que debemos de amarrar dentro de las empresas. Otro punto que me gustaría tocar sería el tema de los ingresos. Muchas veces al contador, por falta yo le puedo decir de planeación en cuestión de registrar contablemente, muchas veces se atrasa en el proceso contable y no presenta la declaración en tiempo. Para no caer en un tema de que no la presentó, se le hace muy fácil al contador: presenten ceros, ¿no? Presenten ceros y después metemos la complementaria. En alguna ocasión a mí me tocó que una empresa declaró en ceros durante un año completo, y teniendo ingreso y teniendo pues obviamente movimientos tanto de ingreso como de egreso, tanto en movimientos en CFDI y en movimientos en bancarios. ¿Cuál es esa conducta o esa situación de contingencia que se podría generar por estar declarando en ceros, para hacer un tanto consciente al contador de que sí debe tener una planeación y las consecuencias que puede traer el hecho de estar declarando de esa manera? Entonces, no sé si me permite que Claro, el doctor claro. Paulo nos pudiera apoyar. Sí, claro. Por ejemplo, un caso particular ahí que sería muy ejemplificativo. Se trata de una persona que presenta su declaración en ceros justamente, pero el sistema de administración tributaria pide información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ver en ese ejercicio fiscal cuánto había pasado por sus cuentas, ¿no? Okay. Y detectan más o menos 80, 90 millones de pesos que habían pasado por su cuenta, y él pues se declara en ceros, ¿no? Obviamente pues inician una carpeta de investigación por defraudación fiscal equiparada, ¿no? Porque no reportó ni el impuesto y además se declaró en ceros. Justamente aplicando estas reglas del derecho penal, a este contribuyente lo detienen, de hecho, y lo tienen privado 2 días en un penal de máxima seguridad. Cuando nos tocó ir a la audiencia inicial, pues la primera pregunta que le hacíamos a la fiscalía es: ok, tú obtuviste sistema de administración tributaria, la información financiera de nuestra cliente a través de una oficio o petición a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Está perfecto. La única pregunta que hacemos es: ¿le solicitaste a un juez de control la autorización para violar el secreto bancario y disponer de la información financiera? La audiencia no duró más de 1 hora y se declaró que había prueba ilícita. Toda la información financiera que obtuvo la Secretaría de Hacienda, bueno, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, era prueba ilícita porque no estuvo sujeta a control judicial. Por ejemplo, es un principio ni siquiera penal, sino constitucional, de que nadie puede ser juzgado a partir de pruebas ilícitas. Y justamente tú dices: no necesito ni la ley ni el reglamento, es un principio de debido proceso legal. Okay. ¿Cierto? Tal vez en la materia fiscal, como advertía el propio juez de control, para efectos fiscales es válido que pidas esa información, pero en la cancha penal, para efectos penales, esa información se llama prueba ilícita. Es la teoría del árbol del fruto envenenado del caso Riggs versus Palmer de la Corte de Estados Unidos, que ya de antiguo se conoce, ¿no? Ninguna prueba obtenida con violación a derechos fundamentales puede ser la base de una condena. Por ejemplo, es muy interesante aplicarla al derecho penal fiscal. Claro. Porque aquí, apartándonos de todo lo que conocemos, con ese solo principio detectamos en un caso de estos de omisión en una declaración que puedes tener una perspectiva totalmente diferente. Claro, que justamente, si no mal recuerdo, dentro de las clases que nos impartías en la maestría, que justamente fue esa parte de delitos, comentabas ese punto preciso, ¿no? Que muchas veces en el proceso o en la solicitud de la información bancaria, la autoridad comete ese tipo de errores, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hace por medio de un juez de control, claro, en donde tendría que hacer el requerimiento del juez de control y hacer llegar propiamente por medio de la Comisión Bancaria
esas pruebas como tal. Si inmediatamente el SAT solicita a la propia Comisión Bancaria y de Valores el documento, pues evidentemente estaríamos, como bien comentas, ante una prueba y sí me queda claro esa parte. ¿Qué más nos podrías comentar sobre este tema de declarar en ceros? O sea, realmente, ya comentabas sobre una situación. Hoy la propia autoridad sí te podríamos llamar, penalizar el hecho de declarar en ceros, o hay alguna forma, y esto lo quiero contextualizar en el sentido de no incitar a la gente a que lo siga haciendo, porque evidentemente está mal hecho la situación de poder declarar en ceros, cuando debe de haber un proceso de manera correcta para poder presentar en tiempo y en forma, conforme a los calendarios, las declaraciones y los pagos de impuestos. Sin embargo, yo creo que es una situación que muchas veces se da por la propia operación y por la falta de que el contador no prevé ese tipo de situaciones. ¿Tú consideras que hay una salida o realmente la autoridad está en las facultades de poder requerir el hecho y poderte girar hasta una orden penal como tal? No, sí, y estas son de las paradojas del derecho fiscal y penal, ¿no? Desde el punto de vista penal, tú notas naturalmente que si yo presento una declaración en ceros y sé que mis operaciones no son en ceros, habría un engaño, claro, ¿no? Y además firmado y etcétera, ¿no? La cuestión aquí es que el tipo penal exige que se acrediten todos los elementos del delito, y la mayoría de hipótesis normativas de la defraudación fiscal no solo es presentar la declaración en ceros por sí misma, está acompañada de otros elementos. Y aquí creo que tocas uno de los aspectos más importantes, es decir, también la preparación del contador, más allá de los aspectos contables y formales, también tiene que tener una perspectiva penal y conocer específicamente los delitos en los que puede incurrir, no claro, solo de defraudación fiscal en materia de contabilidad, porque sugerir estrategias de ese tipo para brincar de algún modo temporalmente estos temas, a veces vienen las consecuencias penales. Y pasa como este tema de las pandemias, ¿no? Tú crees que no existe, todos lo mencionan, pero hasta que no te cita un juez ante un tribunal y ya sabes que esta estrategia que sugeriste esta vez te pueda generar unas consecuencias impensables, ¿cierto? Claro, perfecto. Me gustaría, ahorita ya nos están poniendo ahí algunas preguntas que seguramente ahorita me van a apoyar en poderlas contestar. Claro. Hay un tema importante y me sucedió apenas con una persona física. Y esta pregunta me gustaría hacerla a usted, doctor Sinoé, para el tema de una devolución. Citado también en el propio Código Fiscal de la Federación, que cuando se realicen situaciones para poder ser sujeto a un tema de devolución, también es un delito. ¿A qué punto voy? Meto la declaración o meten la declaración de impuestos, y lo primero que hace la autoridad es decir, ¿sabes qué? Te voy a requerir información de todos los gastos que tuviste porque era un honorario, y empieza a realizar una revisión de gastos y de ingresos completamente de acuerdo. ¿Esta situación es viable dentro de una propia devolución y podríamos caer en un tema penal en cuestión o algún tema de infracción? Sí, y bueno, nada más enlazando con tu comentario anterior. Sí. Si es que tenemos que llevar a una ponderación, preferimos que sean omisivos a que sean mentirosos. Es decir, yo entiendo las premuras y demás, pero presentar en ceros involucra, por supuesto, una maquinación específica. Ser omisivo no, aunque también la omisión en un determinado periodo también te lleva a un problema penal, ¿eh? Claro. O sea, las dos circunstancias. Pero puestos en balance, preferimos la omisión incluso por la imputación de la pena a la mentira. Eso debe ser una regla. Ahora, respecto a lo que comentas de las facultades de comprobación y las devoluciones, no solo ahorita ya se incrementó y se puso una tipología específica, sino que desde que anuncian que quienes van a resolver la devolución es auditoría fiscal, es más que una amenaza velada. Okay. ¿No? O sea, efectivamente hay incluso una facultad de comprobación exprofesa para la devolución
en ese sentido. Entonces sí es viable en ese sentido y tiene también, por supuesto, como resultado la materialización de lo que comentábamos, la exponenciación tanto de la política fiscal como la política punitiva. Van las dos. Entonces, tanto se puede cometer un delito engañando al fisco para pagar menos, como se puede cometer un delito, cualquiera que le cause perjuicio, porque la tipología del 108 y 109 es muy clara, la del 108 es más abierta, cualquier clase de maquinación para obtener un perjuicio, bueno, obtener un beneficio en perjuicio del Estado. Entonces, no solo en devoluciones, incluso en aprovechamientos y estímulos se puede dar. Okay. Entonces, es muy importante que tampoco se les haga fácil en ese sentido. Si teniendo razón y teniendo fundamentos para ellos tienes una contingencia, imagínate si no la tienes. Claro. ¿No? Perfecto. Que sería lo interesante. Bueno, tornando un poquito para el tema, me gustaría contestar 3 preguntas que tenemos por parte de la gente que nos está siguiendo, en donde José Eduardo Núñez Bautista, a quien le mando un saludo, también es expositor aquí de la capacitadora, dice, duda, gran charla, Juan Carlos Fuentes, y el nivel de los invitados, doctor Sinoy y Paulo. Duda, dice, si lo que castiga el 69B es la operaciones inexistentes o simuladas, ¿no se podría pelear el hecho de que se publiquen los nombres de los contribuyentes en lugar del listado de las operaciones que se presumen como simuladas o inexistentes? Básicamente va enfocada la pregunta que si el propio 69B busca las operaciones inexistentes, el hecho de que estén publicados, ¿se podría pelear? Sí, todo se puede pelear, ¿no? Okay. Todo se puede pelear. El 69B habla de listado de contribuyentes, no de operaciones. Pues es un sentido de la finalidad de la norma y su idoneidad lógica. Si lo que vas a declarar, o partiendo que hay operaciones inexistentes, ¿por qué grabar o por qué calificar las anteriores y posteriores? Okay. Eso es la idoneidad específica. Desde luego que la solución sería publicar las facturas que amparan operaciones inexistentes. Las facturas. Las facturas. A ver, eso también es muy importante recalcarlo aquí. La factura no es falsa, ¿eh? No. Lo que sustenta esa factura es lo que quieren operar como inexistente, lo cual es totalmente un desaguisado y una falta de sentido en materia jurídica. Totalmente, porque una cosa es la inexistencia y otra cosa es la invalidez, ¿no? Porque puede ser que sí existe una cierta materialidad y simplemente crean que no o la declaren inválida. Aquí es inexistencia. En materia fiscal, incluso en medios de defensa, la inexistencia no es un principio rector, es la validez e invalidez de los actos. Okay. ¿No? Por lo cual es un disensentido, incluso la misma redacción del 69B. Es una pena, sin lugar a dudas, infamante. Sí, digo que ahorita justamente quiero tocar un punto más sobre el tema de la adquisición de comprobantes, que sería con el último tema de los supuestos de los que marca la propia como delitos, haciendo un resumen. Y yo creo que propiamente aquí uno de los puntos medulares es justamente lo que comenta usted, doctor. El hecho de que el propio contribuyente se estima de alguna manera que las propias operaciones inexistentes de alguna manera recaen en una situación podríamos llamar de invalidez al momento en el que la propia operación debe de tener la sustancia, como bien marcan las propias normas de información financiera, debe prevalecer la sustancia económica, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces ya la Corte inclusive retomó esos puntos importantes en donde dice, ¿sabes qué? Para que yo pueda tomar como consideración que esa operación realmente existe, debe de prevalecer el tema económico sobre la parte fiscal. Entonces, esa parte realmente sí lo está llevando la propia Corte, o sea, sí recae en esa situación, o realmente no está discutida. Es decir, en primera insiste, y voy a ser todavía más enfático, una cosa es la falsedad, otra la inexistencia, la invalidez y otra la simulación. Okay. Y eso desde el siglo XIX tenemos grandes tratados de Ripier, en fin, de todos los grandes obligacionistas civiles que se tienen en ese aspecto.
con connotaciones muy claras. Ahora, a lo que refieres, no ha llegado hasta ahí. Hay muchas incógnitas y el problema es que en la Corte luego no llegan esos temas. ¿Por qué? Porque en esa circunstancia de que permea los criterios jurisprudenciales, toman criterios dogmáticos. Es decir, en lugar de que los jueces, llámese desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y colegiados, resuelvan ad casum, resuelven ad dogma, ¿no? Okay. Calificando estas circunstancias que se refieren. Entonces, no han permeado en ese sentido. Entonces, sí se requiere que en el foro el abogado esté muy preparado en discusión constitucional y más que nada en constitucionalidad de normas. Y pelear en un recurso de revisión, ya sea en amparo directo o en amparo indirecto, que esto se pueda conocer en el Supremo Tribunal. Algo se quiere hacer con los precedentes obligatorios como nueva confirmación de jurisprudencia, pero son temas todavía intocados o no se tiene esa respuesta o las respuestas que se tienen al primer y segundo nivel son dogmáticas totalmente, no se toman en cuenta y hay que hacer valer en su caso el amparo en revisión para que esto se vaya a la Corte, Okay. para que se tome en cuenta estas circunstancias como es la temporalidad y como es la especificidad y la relatividad. Ojo, la relatividad es no solo un principio físico, un principio que rige el amparo, sino también tiene que regir obviamente a la contribución, ¿no? Es relativo específicamente no solo al sujeto, el sujeto obligado y lo exige, por ejemplo, en la tributación, la causación. Ok, hablando de las listas que comenta justamente José Eduardo, ¿yo como contribuyente podría demandar al Estado un perjuicio realmente? Sí, de poder puedes. La tendencia estadística sería, yo te diría, en un modelo pues no muy alegatorio, ¿no? Para que te diga, si yo te digo que de un 100 de amparos, en las últimas cuestiones que nos han permitido escudriñar, se conceden un 25% de amparos en este país en todas las materias. Okay. Pero ese 25%, que es tu 100% de amparos concedidos, solo estábamos hablando de un 8 a un 12% en materia fiscal. Perfecto. Entonces, si tú me dices, oye, estadísticamente te aventarías un amparo en ese aspecto, pues claro, para efectos académicos, matemáticamente, tendría que tomar la decisión el quejoso de una manera distinta, desde luego. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Sí. Doctor Paulo? Sí, con mucho gusto. Esta pregunta que nos hace nuestro compañero José Eduardo es sumamente interesante, ¿no? Porque preguntarte sobre si una lista que publica un nombre de una persona que todavía no ha perdido un juicio es un tema del derecho fiscal y penal, pues claro que sí. El derecho penal tiene una escuela bien identificada de 1945, que se llama Escuela de Kiel, Okay. o escuela irracionalista, donde surge esto del derecho penal del enemigo del Estado, cuando se aplica un modelo en Alemania de exterminio de las personas que son enemigas del Estado. Y aquí surge un principio que se llama de peligrosidad social. Es decir, tú juzgas a las personas en derecho penal 1945 en Alemania por su pasado, su presente y su futuro. Y los estigmatizas y los etiquetas. En México, en 1994, tenemos varios precedentes de la primera sala de la Corte, donde se establece claramente que se quiere reconducir el derecho penal y que se quiere apartar del derecho de peligrosidad social para adaptar un derecho que sea de autor. Este derecho de autor es el de peligrosidad social que te quieres apartar. Queremos un derecho penal de acto, es decir, juzgar a las personas por lo que hicieron, no por lo que son, ni por lo que pueden llegar a ser. El Estado solo tiene facultad para sancionarlo por lo que hizo. Y así en la 10ª época de jurisprudencia de la primera sala de la Corte, cuando viene este tema de los derechos humanos, se vuelve a establecer con mucha claridad que el paradigma en derecho penal es el derecho penal de acto y no de autor. En materia penal ha desaparecido la noción de tomar en cuenta la reincidencia, los antecedentes penales, para incluso agravar o no la sanción. Okay. Aquí, como vemos, si le incorporamos incluso un poquito más de ingredientes, por ejemplo, el caso Mara Salvatrucha de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece claramente en ese precedente y en otros que queda prohibido que los estados partes de la Convención Americana incorporen nociones de derecho penal de autor y que si un texto legal
de cualquier país o del derecho doméstico incorpora un texto legal de peligrosidad social para justificar una sanción, viola la Convención Americana. Okay. La lista del 69B que autoriza que te estigmaticen es una noción de peligrosidad social. Y máxime si no has perdido el juicio en definitiva. Claro. Entonces, desde el punto de vista de los principios penales y de debido proceso, claro que esta lista estigmatiza, como decía el doctor Sinué, que publiquen las facturas. Claro. Pero no estigmatizar a las personas porque está prohibido en derecho penal. Es muy explorado ese tema. Perfecto. Muy bien, pues si me permite vamos a ir con las siguientes preguntas y seguimos con el tema. Buenas tardes, Adriana Alba, le mandamos un saludo. Dice, buenas tardes, excelente tema. Soy asalariada, facturé unas facturas por la prestación de servicios a un despacho sin tener dada de alta la actividad y me negaron la devolución por encontrarme en el 69B. ¿Qué me recomiendan? Bueno, pues una serie de problemas, ¿no? Que visoramos ahí. Desde luego, primero, pues sí, efectivamente es parte del compliance que si yo tengo salarios, pero además tengo una actividad independiente, y de alguna manera pude emitir un CFDI, que es lo que entiendo, que Ajá. También ahí me salta a colación estos aspectos. Pues lo primero, lo que veo más grave es de entrada, es la cuestión del 69B. Claro. No, porque el 69B te lleva a la cancelación de tu certificado digital. Claro. Para pedir facturas. Entonces, si hago una escala de prioridades, lo primero que tienes es buscar salir del 69B, regularizar su situación específica respecto a CFDI y dar de alta, obviamente, esa actividad. Okay. Porque por lo regular va a perder no solo el 69B, es ese cáncer que va a causar metástasis, y si no lo soluciona, le van a cancelar el certificado digital y no va a poder expedir ninguna factura, y una de esas también la firma electrónica. Claro. Porque antes no, había gente en 69, pero todavía podía tramitar la firma electrónica, pero ahora es un viacrucis hacerlo. Sí, claro. Y de hecho, creo que hasta en algún momento se canceló, se bloqueaba la propia CIE, que le llamamos hoy la contraseña, ¿no? Así es. Pero bueno, digo, ahí sería cuestión de que revisara bien. Digo, yo también me surge esa duda de que la ingresaron o que la tienen tipificada como 69B, pero bueno, ahí ya están las recomendaciones por parte del doctor Sinué. La otra pregunta dice, buenas tardes, expositores. ¿Cuál sería su recomendación principal a la administración de las empresas para prevenir caer en la figura de una EDO o poder desvirtuarlo correctamente? Si gusta ayudarme, doctor Paulo, por favor. Sí, claro que dentro de, bueno, no tendrá más de 10, 15 años para acá que todo el mundo habla del compliance, ¿no? O el grado de materialidad que debe tener tu empresa. Me parece que uno de los temas más interesantes hoy en día es que el empresario tenga presente que cualquier conducta que desarrolle cualquiera de sus representantes, pues puede traer una consecuencia penal, fiscal o administrativa. Pero la manera de mitigar esos riesgos, la manera de controlarlos es con un cumplimiento o un grado de cumplimiento al interior de tu empresa que te permita tener una visualización de todas esas consecuencias. Para dar respuesta a esto de cómo se previene, pues necesitarías tener tu oficial de cumplimiento, ¿no? Tu experto en materia penal fiscal, tu contador con esa visión, ¿no? Y un grupo multidisciplinario y transdisciplinario al interior de tu empresa, porque ahora ya no solo vas a ser contador o abogado, sino tener una expertise transdisciplinaria para poder visorar los casos, porque lo que sí vemos es que a veces, por un desaseo en la empresa, se cometen conductas indeseables, y no necesariamente porque quieras cometer un delito, claro, sino por falta de control y por falta de ese acercamiento a lo que puede pasar. El grado de compliance me parece que es la pauta aquí a seguir y la clave para no incurrir en estas conductas. Fíjate, hace poco me preguntaba un cliente, ¿crees necesario implementar dentro de la empresa un departamento de materialidad? Hoy en día, o sea, ¿ustedes verían viable? Digo, y me lo preguntó el empresario porque realmente yo le dije, ¿sabes qué? Sí. Sí, porque al final ya todas las operaciones ya no pueden nada más de que, ¿sabes qué? Vamos a operar, vamos a prestar los servicios.
Creo que hoy sí un departamento se tiene que dedicar justamente a verificar que haya contratos, a verificar que si tú lo quieres llamar, que sí se presten los servicios, que se tomen fotos de lo que quiere la propia autoridad, ¿no? Para que sean más fáciles el tema de poder enfrentar un tema de una defensa en materia fiscal penal, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé qué opine, doctor. Pues dependerá mucho incluso de la misma envergadura de una empresa. Claro. O sea, si me dices, es una pyme, una mini pyme, pues somos dos, ¿no? ¿Quién va a ser el oficial de cumplimiento? Desde luego vienen estas estrategias. Yo lo que les diría, así como asesoramos en la parte privada, también en la cuestión pública. Okay. Es decir, y creo que aquí voy a ser muy esquemático. Si yo voy a ser un servidor público, lo primero que tengo que ver es las leyes orgánicas. ¿De qué se trata mi chamba? ¿Cuáles son mis tramos? ¿Cuáles son mis fronteras normativas y mis fronteras normativas de responsabilidad? Lo mismo una empresa, ¿no? De entrada empieza desde cómo te constituyes, tu objeto social, a qué te vas a dedicar, que no te juegues tampoco tú solito la cabeza diciendo, ay, pero algún día yo quiero comercializar autos eléctricos. A ver, eres abogado, eres contador, está bien que lo desees. Habrás una empresa en su caso en ese sentido, pero tú enfócate a donde te enfoques. Y ese va a ser tu centro perimetral de cubrimiento, corporativo, fiscal, laboral, protección de datos, privacidad. Todo eso se tiene que tomar en cuenta perimetralmente. Yo lo que le diría al empresario, cualquier persona, o principalmente en la labor preventiva, sería sentarse a ver estos aspectos. ¿Y cuáles son mis tramos físicos y posibles? Vuelvo a lo mismo, para evitar pues tener un grado de cumplimiento y exigimiento de expedientes tanto de proveedores como de clientes, con ese grado específico. Y después labores correctivas, Okay. ¿no? Entonces, tanto como decirles, ten tu oficial de cumplimiento, pues es algo que te va a costar. Claro. Y que si tú me dices, oye, yo facturo 100,000 pesos al año o al mes o lo que tú quieras, No, me voy más a meter en esos aspectos. Pero ahora, para que tengamos el consentimiento, el conocimiento macro, por ejemplo, un oficial de cumplimiento tiene que estar a un nivel gerencial, a nivel de tu CEO, a nivel de tu CFO, de finanzas, de tu director general, y que no dependa del jurídico, ni de tesorería, ni de contabilidad. Claro. Tiene que ser independiente porque el compliance no solo es por amenazas externas, es por amenazas internas. Y que algo lleve muy claro el empresario, el riesgo cero no existe. Hay grados de riesgo tolerables y en base a eso poder tomar decisiones, ¿no? También hay, desde luego, con mayor o menor complejidad, asesores externos que te podrían ayudar en ese aspecto. Pero tanto tu cumplimiento interno y externo que debe estar en la empresa como tu contabilidad, es necesario que esté ahí. Okay. ¿No? Y que tengas, así como hago una metáfora o una alusión a la construcción, habrá quien te diseñe la estructura, te la autorice, habrá quien te construya y a ver que te haga también la supervisión de la obra. Y en esa menor circunstancia no quiere decir que vas a tener un riesgo cero, pero sí un riesgo tolerable que te permita a ti como empresario dedicarte a lo que debes dedicarte. Claro. Y no a esas circunstancias. Perfecto. ¿Algo que quiera comentar, doctor? Simplemente sobre esta cuestión que estamos tratando, creo que el nivel de cumplimiento también tiene que ver con el grado de conocimiento que tengas de la diversificación de la materia que tratas. Como comenta el doctor Sinue, por ejemplo, este tema de los datos personales. Es decir, cada que tú, hasta por un prospecto de cliente, estás intercambiando información, tienes protocolos de protección de datos, no solo cuando es tu cliente, desde antes. Y informarle y tener un departamento de datos, un líder de datos, protocolos de no violencia de género, protocolos en materia de no acoso laboral o de otro tipo. Claro. Es decir, ¿cómo yo puedo imaginarme todo eso si no tengo un equipo multidisciplinario y transversal? Sería muy complicado que un empresario, así por naturaleza, tuviera esa perspectiva natural. Es ir avanzando en todos esos modelos o sistemas de mitigación de riesgos, por supuesto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por contestar las preguntas de la gente que nos sigue. Y me gustaría tocar un tema importante que ya iríamos adentrados y finalizando en cuestiones de tipologías o de casos particularmente prácticos. En el tema de los gastos o de las deducciones. ¿En qué momento caemos en una contingencia o en qué momento caemos en un delito
yo tendría que llegar al monto que establece la propia ley para hacerlo penal, que serían los 8.765.000 pesos, o a partir de que yo compro o adquiero una factura con un peso, a partir de ese momento. ¿En qué momentos caigo en esta contingencia? Porque yo creo que muchas veces el empresario piensa que ya rebasando los 8.765.000 pesos es cuando ya se genera una contingencia en materia penal, mientras no tengo problemas. Sin embargo, me gustaría que me dieran sus puntos de vista al respecto, que aclaráramos este punto, porque yo creo que es importante que el empresario sepa a partir de qué momento tiene una contingencia real, porque luego muchas veces se le hace fácil, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Hice tal cual operación y no te avisan como contador, ¿no? Y ya tú les dijiste, oye, ¿sabes qué? Esto no lo puedes estar haciendo, no puede estar. Sin embargo, es algo que hoy todavía el empresario, aún y con ese tipo de situaciones que tú retroalimentas, pides que no se sigan haciendo, lo siguen generando de manera cotidiana. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para todos aquellos empresarios que siguen haciendo este tipo de actividades, aún y con las situaciones que ya sabemos que pueden suceder? Sí, de entrada, primera regla, ya sea contrabando, defraudación fiscal o expedición de facturas, no tienen una numerología, o sea, es por un peso, por un centavo, cualquier numerario que se realice. Lo va a explicar con mayor estructura el doctor Paulo. Eso que refieres es simplemente para una cuadratura de la medida cautelar, de la prisión preventiva oficiosa. No para exculpar o establecer alguna cuestión de delito. Desde luego que se cuantificará a razón de ciertas circunstancias la pena, pero no va más allá. Y tiene vicisitudes como su anclaje constitucional o no, legal o no, que por ahí todavía se va a discutir incluso constitucionalmente. Pero no, váyanse en la idea que se comete el delito por un peso que por miles de millones de pesos. Claro. Claro, las repercusiones esperables son distintas, y las medidas cautelares también son distintas, pero delito es. ¿Cuáles serían estas medidas cautelares que rebasan o qué esperaría el empresario una vez que rebasa estos 8.765.000, doctor Paulo? Y si quieres retomar la pregunta que le hice al doctor Sinoé. Sí, por supuesto. Creo que aquí lo que tenemos que distinguir es la reforma 2020. Claro. Que modificó toda la estructura de tratamiento de 3 delitos básicos, ¿no? El contrabando, la defraudación fiscal y los equiparables, sí, y el delito comúnmente llamado de factureros. Este monto que tú mencionas de los 8 millones es la multiplicación por 3 que marca el Código Fiscal para considerar delitos de delincuencia organizada. Claro. Es decir, se hace una reforma para estos 3 delitos estableciendo un monto, sobre todo para defraudación fiscal y para el delito de factureros, porque contrabando no tiene monto, para que si las personas se ubican en la hipótesis del 2 de la ley de delincuencia organizada, que serán estos montos de los 8 millones, entonces estaremos hablando de un tratamiento de estos 3 delitos y de las personas que intervengan en ellos de manera diferenciada. ¿Por qué? Porque en estos delitos no va a haber la posibilidad de que te otorguen un criterio de oportunidad. O sea, una forma de terminación de una investigación penal en estos delitos no es posible, está negada. No te pueden otorgar un acuerdo reparatorio si estás en este supuesto. No te pueden otorgar una suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir? Que la parte o la porción normativa diferenciadora de este monto es justamente para ubicarte en un sector llamado delincuencia organizada que no tenga salidas alternas de solución al conflicto penal y no tengas acceso a una forma de terminación anticipada. Es muy interesante ver que hay una persona específica a la que sí le dan un beneficio, al testigo colaborador. Okay. Si tú aportas información respecto de un delito de mayor relevancia, respecto del que tú tienes, a él sí se le da una oportunidad de que no esté en el conflicto penal. Pero para los demás no. Y una de las cosas que siempre hemos manifestado que nos preocupa un poquito en cuanto a que se les ubique a estas personas en delincuencia organizada es porque si tú aplicas la ley de delincuencia organizada, inmediatamente hay prisión preventiva oficiosa. Okay. La posibilidad de operaciones encubiertas. O sea, policías de investigación que pueden ingresar a tu empresa como un trabajador y verificar si tú facturas falso, ¿no?, etcétera. Y esas técnicas de investigación se incorporan al proceso, testigos protegidos. Entonces, aquí lo que cambia es el tratamiento que se le da a partir de ese monto
a estos delitos, que me parece que es una de las cuestiones. Como decía el doctor Sinue, hay varios temas, porque no se reformó el 19 constitucional para poner estos 3 delitos ahí. Claro. Nunca se hizo la reforma constitucional. Es decir, de otro tipo de leyes se les puso como de prisión preventiva oficiosa, y el problema aquí es que si tú facturas por ese monto, que no te dice si en un periodo, en un ejercicio fiscal, en varios o en qué periodo, por el simple hecho de que te consideren de la delincuencia organizada, vas a estar preso. Y el procedimiento lo vas a enfrentar privado de la libertad, en un tema que no es de delincuencia organizada. Nosotros siempre hemos platicado, el tipo penal de delincuencia organizada dice que es la unión de hecho de 3 o más personas. Los contribuyentes tienen registro federal de contribuyentes, las empresas también. No son uniones de hecho, son uniones de derecho. Desde ahí hay un problema de exacta aplicación de la ley, Claro. que debió repensarse, pero fue como una reforma fraguada muy rápidamente, porque yo recuerdo que antes de esa lista de delitos de prisión oficiosa, un año antes se había reformado